Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, activemos la cámara para dar inicio a la clase de hoy jueves, 16 de diciembre de 2021. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, ingeniero. Activen las Sí, cámaras, por favor, activen las cámaras. listo. Bueno. Bien, vamos a dar inicio con los 6 estudiantes que están presentes. Ojalá, espero que no se metan en aprietos al final del semestre. Se tomará muy en cuenta la asistencia, ¿no? A ver, estudiante que no esté activada la cámara, vamos a sacarlo de clase. Bien, vamos a empezar a compartir sobre la clase del día de hoy y vamos a ver de manera específica sobre del estándar de procesos de la dirección de proyectos sobre los grupos de inicio en lo que tiene que ver con los proyectos. Bien. Vuelvo a reiterar, ustedes aquí tienen que tomar muy en cuenta que esta asignatura es una herramienta transversal que les sirve para cualquier tipo de proyecto, ya sea intelectual, ya sea de servicio profesional, ya sea de servicio de mano de obra de mantenimiento o soporte técnico, o ya sea para la venta de algún producto, en lo que tiene que ver con el área de las TI. Entonces, en este sentido, ustedes tienen que ser estratégicos para que se puedan enmarcar dentro del ámbito contextual que se van a desenvolver como profesionales. Bien. Cuando van a iniciar ustedes, ese inicio debe tener un acta de constitución, es decir, una aprobación, no necesariamente es el contrato, no necesariamente es el contrato. A ver si Pablo, prendes la cámara, lo mismo que Kimis, ¿sí? No es necesario que les esté avisando, ya ingresan y activar la cámara inmediatamente. Bien, les decía que no se confíen en el contrato. Ustedes necesitan un acta, un documento de autorización que les indique que desde ese día está corriendo el plazo. Este proceso se lo debe realizar con la finalidad de definir el proyecto, ya sea para finalizar fases o ya sea para finalizar proyectos. Ese documento es una autorización formal que les acredita que ustedes inician desde ese momento la intervención en el desarrollo del proyecto. Bien, por favor, alguien que ponga una nota en el chat indicando que el que ingrese active la cámara. Caso contrario, será sacado de clase. Por favor, ayúdeme a alguien. Les agradezco. Segundo, en esta acta deben describir el alcance del proyecto y los recursos que se van a necesitar para invertir. En este caso, desde el tipo de punto de vista presupuestal. Además, este documento lo debe tener claro quien está al frente como contratista. Normalmente, la mayoría de ustedes han escuchado trabajos solamente donde interviene una sola persona y que esa persona es el director, es el líder, es el contratista, es el desarrollador. Pero hay proyectos de más envergaduras en donde ustedes requieren de un equipo de trabajo. Y entonces ustedes pasan a ser director, líder, gerente de proyecto, como esté estipulado en el acta de constitución. Tienen que empezar a documentar todo. ¿Sí? Aquí me habla de las restricciones. Cuando se va a iniciar un proyecto al inicio, hay un poco de empantanamiento, que no te quieren dejar dar este acceso, que no te quieren facilitar información, es porque probablemente no han sido informados absolutamente todo. Y todo eso hay que documentarlos. Probablemente no esté el material completo para poder realizar el trabajo, entre otras cosas. Esto debe darte paso al inicio de cada fase. Hay que estudiar la factibilidad del proyecto. Mira, donde que ya técnicamente está diseñado y se dijo cuáles las opciones de solución, deben iniciar el proyecto porque es probable que cambien los escenarios, lo pueden posponer o también pueden determinar el comienzo de cada fase en toda esta restricción o cancelarla. Verificar el alcance, no se confíen. Hay que revisar, darse tiempo a veces por leer una documentación medio aburrida, pero es importante.
4, en esta fase de inicio es importante volver a revisar porque es probable, como les digo, que los escenarios cambien, que no sea viable, más que todo cuando los diseños han tenido 6, 8 meses realizados y no los volvieron a actualizar. Volver a describir ese alcance inicial, indicar, informar para tomar cartas en el asunto y corregir. Y además, esto debe ser aprobado. Si hay fiscalización, la fiscalización debe aprobarlo, y si hay algún administrador de contrato, este tiene que aprobarlo. Si ellos no les dan carta verde, si ellos no le dan luz, si ellos no le dicen el ok, paren hasta que se les autorice, todo documentalmente. No lo hagan, por favor, que suele hacerse, que nos dicen, hagan nomás que después ya le envío el documento. Díganle no, el documento envíelo inmediatamente. ¿Sí? Hay en juego muchos intereses. De parte de ustedes el dinero que van a cobrar, de parte de la empresa el producto que van a recibir. Si es en la contratación pública, hay un marco legal que probablemente hace que al no tener documentado ni autorizaciones formales, pueden esto incurrirle en controles internos de perjuicio hacia las partes. Bien. Esta acta de constitución es un documento formal, es un oficio que certifica el inicio de las actividades de desarrollo. ¿Sí? Es una autorización de la fase o del proyecto. Esto documenta las necesidades del negocio, del proyecto, entre otras cosas. Previamente también, casi de manera paralela, tienen que empezar a identificar a los involucrados o stakeholders, ¿sí? Los involucrados o stakeholders, mismos que fueron vistos con mayor detalles en el apartado 1.13, gestión de los interesados del proyecto de TI. Esto consiste en identificar a todas las personas, permite identificar a todas las personas, ¿sí? Identificar a todas las personas o a las organizaciones que están involucradas en el proyecto. También hay que documentarlas con información relativa a los intereses de cada uno, porque yo necesito determinar el impacto, que me está suponiendo el proyecto, ¿sí? Perdón, un momento. Entonces, identificar a los involucrados. Bien. Por favor, señorita Estudillo, comuníqueme en el chat con un mensaje que al ingresar activen las cámaras. Caso contrario, serán sacados de clase, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Ya les envié, en cuanto usted dijo hace rato, yo ya les envié en WhatsApp, en el grupo que tenemos de gestión, que enciendan las cámaras. Ya, mija, le agradezco. Un abrazo. Luego, no tenemos que decir, ya sé lo que tengo que hacer, sino empiece a revisar que los requisitos del cliente, que los requisitos del usuario, todas las consideraciones vayan acordes al contrato. Es decir, identifiquen los requisitos funcionales en las que esté declarado de manera concreta, de manera específica. Ojo, aquí des en cuenta que los requerimientos sean coherentes. Muchas veces, por ejemplo, hablamos de un computador de escritorio y estamos hablando de una aplicación móvil para instalar ese sistema. Entonces, como que hay incoherencia. Y eso de allí es importante hacerlo en la etapa precontractual. ¿Qué significa la etapa precontractual? Antes de contratar. Sin embargo, a veces se nos pasa
y no me doy cuenta en esa etapa y me doy cuenta aquí una vez que he firmado contrato y hago la aclaración. Hay que hacer la aclaración de todas las incoherencias. Tienen además que identificar los requerimientos no funcionales, ¿sí? Es decir, aquellas funciones que no son las específicas, ¿sí?, directas para la entrega del sistema, ¿sí? Entre otras cosas. Entre estas identificación de requisitos y consideraciones deben tomar en cuenta todos los requerimientos funcionales o no funcionales y más que todo algo elemental, lo básico, ¿sí? Primero, identificar la búsqueda que me responda a las siguientes inquietudes, porque pueden haber cosas que de pronto no la entendamos y tenemos que empezar a identificar para poder aclararlas. ¿Cuál es el proceso básico de la empresa? ¿Cómo está la empresa en sus procesos? ¿Sí? ¿Qué datos utiliza o produce este proceso? ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? Es decir, ¿de qué hora a qué hora nos van a permitir trabajar? ¿Cuáles serán los controles de desempeño? ¿Cómo voy a controlar al personal? Deben establecer ciertos detalles y que los deben relacionar con el sistema para describirlo. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad de las actividades que se realizan en las empresas? ¿Qué pasos realizan para desarrollarlas? ¿Dónde se realizan estos procesos, estos pasos? ¿Quiénes las realizan? ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlas? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Quiénes emplean la información resultante? Esto es importante porque me va a permitir armar la arquitectura del proyecto. Me va a permitir armar la arquitectura del proyecto y yo puedo entrelazar la relación caso-uso, el diccionario de datos, entre otras cosas, si es que estoy hablando de un sistema. Además, tengo que identificar los elementos. Tengo que identificar los elementos. Estos elementos deben partir en saber cuáles son los procesos. Es importante saber cuáles son los procesos. Si no sé los procesos, por mucho que tengamos en claro los requisitos de usuario, tengo que saber para dónde envío, quién recepta la información, cuál es el flujo de datos que se da entre ellos, los datos de cada uno de ellos, dónde estará o cuál será su base de datos particulares y los datos de las bases de datos, es decir, cómo alimento la información y cómo se autogenera. También debo tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Debo tener en cuenta 7 aspectos. Primero, los empleados, ¿cuántos usuarios vamos a tener? ¿Cuáles son los informantes claves? 2, ¿hay obstáculos, hay limitaciones que puedan afectar la eficiencia del sistema? Probablemente la infraestructura tecnológica no es buena o es antigua. ¿Hay documentación a través de manuales de procedimiento? ¿Hay políticas? Si las hay, estas están cumpliendo al 100%, no están obsoletas o están a medias. Tengo que ver si se respetan o no. 4, determinar si hay métodos para evadir el sistema y por qué se presentan. ¿Sí? Normalmente casi nadie parte de un sistema nuevo, sino de una reestructuración, o es nuevo el sistema, pero la empresa es vieja, o me refiero ya está implantada. ¿Qué áreas necesitan los controles? ¿Qué criterios emplean para medir o evaluar la situación de desempeño? En este caso, la situación de desempeño debe estar determinada por la situación en que yo tengo que evaluar el desempeño para poder tener un control de usuarios, un control de accesos y a qué tipo de accesos puedo llegar. En efecto, tenemos más identificación de requisitos y que deben considerarlos. Deben hacer un estudio profundo de si la empresa necesita o requiere nueva tecnología. Especificar las características operacionales del sistema.
Aplicar la investigación científica, que es fácil: observar, entrevistar, preguntar, tomar fotos, hacer un video. Ahí me puedo dar cuenta. Describir el plan del proyecto para cumplir un acuerdo contractual. Es importante la planificación para que usted sepa a dónde llegar. Dice que esta identificación debe ser consistente, coherente, que no haya contradicciones. Debe ser clara, de tal manera que en el momento que yo lo tenga que documentar, esta evite posibles malinterpretaciones. Debe existir una posibilidad de verificación objetiva, es decir, que yo me dé cuenta con claridad y pueda validar los resultados. ¿Sí? Y pueda validar los resultados. Bien. Darme cuenta que toda esa organización jerárquica, perdón, aparte de ser relevante, yo la pueda priorizar y que además me permita establecer flexibilidad para modificar con bastante facilidad los cambios de requisitos de usuario. Cuando empiezo a analizar el sistema de los requisitos, cuando empiezo a analizar el sistema y sus requisitos, es importante mejorarlos. Si yo veo que puedo mejorarlos sin cambiar el alcance del proyecto, hágalo. ¿Sí? Elabore modelos, prototipos o experiencias que usted ya la haya aplicado con anterioridad en otros proyectos y que esto me permite identificar posibles problemas y que detallen sobre la solución propuesta para resolver las necesidades de la empresa, del negocio, de los clientes, de su usuario, incluyendo la arquitectura lógica del sistema y sus interfaces de usuario y de los servicios. Entonces, no es así como así, que no es lo mismo hacer un trabajo, un deber de clase, de universidad, que ya estar en el campo del servicio profesional del contexto empresarial. Ya se van a dar cuenta. Todo lo que le estamos dando en la universidad simplemente son un esbozo, una guía para que ustedes puedan desenvolverse en el campo profesional y se verán obligados a estar investigando en el Internet. Si seguimos con ese análisis de requisitos, ustedes necesitan establecerse diagramas como el que tenemos aquí en la pantalla, es decir, un diagrama de actividades que me permita desarrollar una visión general del sistema. Lo pueden hacer en su computador, lo pueden hacer a mano, ¿sí? Donde tienen los requisitos de usuarios. Actúen, hagan el trabajo de ingeniería, como les he venido diciendo, vean los interfaces de los usuarios, de los servicios, cómo es la arquitectura lógica del sistema. Si tengo un modelo estático dinámico y tomar apuntes de los posibles problemas de requisitos con que nos hayamos encontrado. Tienen que elaborar un diagrama de arquitectura lógica. Ojo, esto que yo les estoy indicando, no solamente tienen que hacerlo cuando es una aplicación, cuando es un software. Tienen que hacerlo cualquiera que sea el proyecto tecnológico, ¿sí? Cualquiera que sea. Lamentablemente solo se le da el enfoque a este tipo de análisis o de enfoques contextuales cuando es arquitectura o cuando son sistemas. Por ejemplo, yo veo un arquitecto que me arma un diagrama y necesariamente no es un proyecto de informática, es un proyecto de obra civil. Entonces, tienen que estar documentados, es decir, todos los documentos deben llevar firmas de responsabilidad. ¿Qué más? Empiecen a establecer modelaciones para la identificación de los usuarios, para la identificación de los elementos que participaron en la arquitectura lógica. De tal manera que usted póngale, por favor, codificaciones fácil de entender. Codificaciones fácil de entender. Y aquí vamos empezando a darle un caso de uso con un diagrama de secuencia en donde yo tengo un flujo lógico de todos los procesos de lo que quiero automatizar. Probablemente yo aquí quiero automatizar suponiendo el llenado de envases de agua, el llenado de botellones de agua a través de una aplicación donde tengo hardware, tengo software, detecto sistemas híbridos, niveles de líquidos, volúmenes,
movimientos de envases, cerrado, apertura de los fluidos, entre otras cosas. Puedo hacerlo. Sin embargo, también tengo que crear un documento del alcance. Tengo que ir haciendo una pequeña memoria técnica, tengo que ir haciendo un pequeño informe. En este informe tengo que incluir todos los resultados que me va generando el proyecto, incluso hasta el final. En ese documento tengo que describir a través de un enunciado los entregables principales y cuáles son tus tareas necesarias, ver el término contextual del alcance del producto, del proyecto o de la fase. Y que normalmente los proyectos deben ser dinámicos. Estos deben evolucionar. Los proyectos de manera iterativa tienen que ser evolutivos a medida que va avanzando el proyecto. Es decir, si yo lo hago estático, realmente no voy a darme cuenta con mucha facilidad la evolución del proyecto. En cuanto a la organización del proyecto, yo necesito que la organización tenga actividades que me permitan llevar agrupaciones de equipos técnicos de trabajo. Estos deben permitir que tanto la empresa y el personal sean adaptativos para que de esa manera los esfuerzos no se dupliquen, los tiempos sean mucho más rápidos. De tal forma que los niveles de autoridad de jefe de proyecto los tengan claro y sepan quién es, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista dispositivo o disciplinario. ¿Sí? El jefe, el líder, el gerente del proyecto no es el inspector, no es el profesor, es la persona que debe conocer de todo del proyecto, del alcance y de la solución. Por eso que cuando van haciendo los avances, tiene que saber y entender lo que está sucediendo. Debo empezar a generar una estructura funcional de mi proyecto. Generar una estructura funcional de mi proyecto. Y en este sentido, en esa estructura funcional de mi proyecto, yo tengo que darme cuenta cuáles son el orgánico en cada una de ellas en la empresa para saber cómo deben manejar o cómo deben administrar los mismos. O ustedes verán si arman una estructura matricial, de tal forma que puedan darse cuenta, en que los proyectos se los maneja de manera transversal y todos tienen acceso. ¿Sí? Y todos tienen acceso. Miren, observen, aquí tienen las diferentes áreas. Lamentablemente a veces nosotros somos el contratista y sucede que yo tengo que hacer todas estas actividades y que muchas veces no me doy cuenta. Simplemente actúo como tal, pero cuando ya nos ponen un organigrama, una estructura matricial o de la que sea que esté prevista en la organización, ya como que nos perdemos. Pero bueno, estas estructuras, incluso la que tenemos aquí también presente, con el tiempo empiezan a adaptarse, se empiezan a acostumbrar y ya se van dando cuenta cómo es el mundo real del ejercicio profesional. Bien, antes de pasar adelante, quiero que se den cuenta que en el área de la ingeniería, como ingeniero de sistemas, ya sea que sea líder o jefe, van a darse cuenta que siempre tienen que hacer trabajos de ingeniería, ¿sí? Y lamentablemente necesitan de apoyo. Necesitan hacer trabajos de construcción, de desarrollo, de ejecución. Aquí tengo la parte de diseño. La parte de diseño es el trabajo de ingeniería. También necesito tener trabajo personal de apoyo. Y finalmente necesito hacer trabajo administrativo, ¿sí? Normalmente se requiere de una secretaria para que nos ayude. Si pretendemos hacer todos nosotros mismos, es bien complicado. Se van a estresar, se van a confundir o se van a retrasar a entregar la información. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerla a través del chat. No hay. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto en mi práctica profesional? Yo les diría, tiene que ver mucho.
Si ustedes van a trabajar a una empresa pública o a una empresa privada, llegará un momento que el jefe les diga, ¿sabe qué? Necesito que me arme un proyecto, así, necesito que me arme un proyecto con estudios técnicos, presupuestos, cronogramas, sobre, se me ocurre, la ampliación tecnológica de la empresa. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que empezar a darse cuenta cuáles de las que hemos visto, cuáles de las estructuras organizacionales que hemos visto, ya sea funcional, matricial o de proyectos, quieren utilizar. Nos van a pedir documentar y en el momento que me piden un proyecto, va a ir nuestra firma, Esa firma es de responsabilidad. En el momento que usted firma ese documento, firma un plano, firma un diagrama, usted está aceptando que es parte del diseño del proyecto. Significa que si usted vendió ese trabajo de diseño, de ingeniería, y está mal realizado, mal elaborado, usted es culpable. Les pueden seguir un juicio civil o penal. Así que no solamente van a estar netamente operativos, también el proceso implica trabajar o realizar tareas estratégicas y de ingeniería. Luego tienen que validar, es decir, comparo lo que contratamos con lo que estoy haciendo. ¿Sí? Empiezo a comparar, valido. ¿Sí? Es importante empezar a desarrollar el proyecto para poder evaluarlos. Sin embargo, hay 3 aspectos importantes que me permiten determinar la calidad de mi proyecto. ¿Sí? Primero, comprobando, ¿sí? Comprobando, ir haciendo pruebas, ir viendo que esté funcionando de acuerdo a los requisitos de usuario. Hago mediciones de eficiencia, es decir, los recursos los estoy manejando adecuadamente o no los estoy manejando adecuadamente. Mis mediciones tienen que ser claras, no más o menos ni que se sobreentiende. Yo necesito asegurar que el proyecto funcione correctamente. Necesito que mi proyecto funcione correctamente. ¿Sí? Necesito que mi proyecto funcione correctamente. Por otro lado, tengo que darme cuenta si los recursos tecnológicos que tiene la empresa son suficientes o necesitamos más. ¿Sí? Jóvenes, hay que validar oportunamente que el proyecto me cumpla con los requisitos de usuario. Además, esa validación, como lo dice ahí, Project Management no es más que la dirección de proyectos, no es más que ser un manager, no es más que ser un director de proyecto junior, un director de proyecto senior que me va a permitir jerarquía para mí como profesional. ¿No? Entonces, cuando estoy ejecutando, tengo que darme cuenta si los entregables están completos. ¿Sí? Y empezar a establecer 2 cosas. Verificar los entregables y ver si hay cambios. Bien. Si al verificar los entregables tengo que hacer un seguimiento de control y controles de calidad. ¿Ya? En el caso de la verificación, si no los hay, tengo que volver a verificar los controles de cambio y si los hay, validar el alcance. Si no es necesario validar el alcance, entonces significa que ya están aceptadas las solicitudes de cambio y tengo que hacer seguimientos de control reuniéndome con los clientes. Cuando valido el alcance, entonces en ese momento yo acepto mi proyecto. Bien. Queridos alumnos, es lo que tenía planificado para esta parte del inicio de proyectos de TI. Reitero, tenemos que enfocarnos desde el punto de vista estratégico, qué es lo que yo debo hacer. Esto es actuar como ingenieros. Si usted me empieza a desarrollar un sistema, a la final no me demuestra que es ingeniero, pero si usted enfrenta
haces las veces de ingeniero, haces las veces de líder, haces las veces de gerente, entonces empiezas a tener un estatus profesional en donde el respeto va mejorando. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, estimados alumnos? Bien, 17 alumnos, sigue bajo el nivel de asistencia. Belén, por favor, muy tomar en cuenta, creo que ha bajado. Parece ser que las notas que tenían les ha hecho subir el ego, ¿no? Bien, vamos a ver si verdaderamente así ha sido. Ya le dije, de acuerdo a las actuaciones de ustedes en clase, ya me entraron dudas de que pareciera que los proyectos, los trabajos los han copiado. Pero bueno, espero equivocarme. Pero sí estoy bastante desilusionado de ver el desinterés de ustedes. No hay excusas en que se diga, estoy ocupado, tengo que trabajar. Ya sabían el horario de clase y sabían que si se los usaban, entonces no se hubiesen matriculado. ¿Sí? Pero bueno, al final de cuentas, los que se van a graduar son ustedes. Y recién dentro de 2 semestres van a saber, primero el próximo semestre, con los conocimientos de ahora, van a saber si verdaderamente pueden plantear bien su trabajo de titulación. De antemano les indico que yo estoy dando ahorita guía de titulación y toditos los trabajos, el planteamiento desde el problema, pésimo. No hay coherencia con el tema que van a realizar. ¿Sí? No sé cómo saldrán después, la verdad sí es preocupante. Espero que no sea el mismo caso de ustedes, pero ya les estoy alertando. Probablemente les ha tocado vivir una situación de clases virtuales, sincrónicas y asincrónicas, en donde el interés se pierde de parte del estudiante. Solamente les indico que ustedes van a ser ingenieros, no van a ser mecánicos ni carpinteros. No están en ese curso de belleza que hace el sindicato de artesanos de aquí de Manta, ¿no? Están en una unidad superior de educación como es la universidad. Bien, no quiero molestarlos ni cansarlos más, simplemente espero motivarlos o desmotivarlos, pero hacerles notar la brecha que ustedes están dejando entre la realidad del campo profesional ante el desinterés que tienen la gran mayoría de sus compañeros y que espero que le den el enfoque necesario a las clases. Gracias de mi parte. Espero que este tiempo casi de 1:30 que tienen disponible puedan utilizarlo para hacer las tareas. Ya estamos en la semana 11, la próxima semana, semana 12. Dios mediante, tendremos clase hasta la semana 12, parece ser, y ahí se vienen prácticamente las tareas. Tengan mucho cuidado, son días festivos y no se descuiden del tiempo. Gracias, hasta pronto, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Ok, chao.